Este, creo que me hace bien estar aquí porque he hecho tantas cosas, he intentado tantas cosas y he fracasado tantas cosas que pues me va bien esto de presentarles algo en lo cual lo podemos hacer bien. Antes que nada me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen un blog como tal? No sé si por ahí pueden levantar la mano, 2, 3. ¿Y cuántos buscarían comercializarlo? Porque al final del día de algo hay que vivir, ¿no? Entonces, ok, perfecto. Muy bien, bueno, yo les voy a explicar un poco lo que vengo haciendo. Mi gran paso se dio en El Economista, un medio que suena, pues para muchos de ustedes quizá un poco lejano en cuestión de juventud, de ser joven, y pues ahí me tocó justo lo que platicaba Ofelia, de hablar acerca de redes sociales. Me acuerdo de muchísimas cosas, pero bueno, lo vamos a ir abarcando poco a poco. Así que vamos a empezar con lo primero. Hacerlo barato. Hay muchísimas plataformas que funcionan justamente para tener un blog. ¿Y por qué hay que tener que hacerlo barato? Y también, cuando la perspectiva sea crecer, mantenerlo barato, les voy a platicar 2 anécdotas. Una, platicando con un director comercial de un periódico, me comentó, tenemos que hacer algo ya, porque tenemos que levantar las ventas del periódico. Y bueno, dentro del grupo nos quedamos, ok, ¿por qué? Porque nuestros suscriptores se están muriendo. Entonces fue como, los medios no se están adaptando a eso, están consumiendo muchísimo dinero, y por el otro lado también tener una nómina alta pues repercute en eso, ¿no? Entonces avanzamos con esta frase que me gusta para ver si queda más claro el por qué hay que hacerlo un poco más barato. Y bueno, también lo que sucede en los medios de comunicación, pues dirán, ¿qué están haciendo de este lado, no? Los medios de comunicación nos estamos enfocando justamente a venderles productos a ustedes, pero no suena de la mejor forma. Una de las razones es porque la parte operativa consume prácticamente la parte creativa. Entonces ustedes tienen mucho o muchas ventajas como tal. Aquí me gustaría hacer una pausa y preguntar si alguno de ustedes conoce a The Daily Elite o Elite Daily, ¿no? Policy Mike, tampoco. Ok, les voy a comentar, este tipo de sitios tienen entre 4 y 8 millones de usuarios únicos al mes. Para que se den una idea, los periódicos en promedio en México tienen alrededor de 4 millones. Entonces, ¿cómo es que 3 personas de 22 o 24 años pueden idear con un equipo de 12 un monstruo así? Bueno, les voy a enseñar más o menos lo que están realizando para que tengan ahí una idea. ¿Audio? ¿Ahí? Sick of the same old talking heads? Wouldn't it be great if we could turn all that noise into real conversation? Welcome to Policy Mike. We're putting news and politics in your hands. Here's how it works. Respond to articles that are up on the site and you'll get mics from others. As you get more mics, you'll level up from a reader to a contributor to a commentator to a pundit. Then you'll be able to write articles yourself and challenge others to debates. Are you ready to be part of the next generation of news and politics? Okay, cuando en las redacciones de repente vemos este tipo de nuevas funcionalidades que tienen, o sea, si dan cuenta es como pasar la voz y poco a poco ir creciendo, pues nos quedamos como, ¿qué estamos haciendo de este lado, no? Y esto surge pues de su lado, o bueno, también del lado en el que nos encontramos. Para que quede un poco más claro, la idea de esto es hablarle a los millennials, o sea, prácticamente la mayoría de los que estamos acá, y de ahí su importancia, como enfocarse en algo. Así que vamos a ver otra explicación de esto. Do you realize what kind of madhouse trying to screen this debate is about to be? Millennials don't have a single voice, they have a chorus. But the idea of Policy Mike is that with debate comes some sort of productive dialogue. From day one, we made it clear we're not another news site. We want to democratize the news. There's a huge demand for smart discussion among young people, and that's not going away anytime soon. Go to powerof12.org to get informed before you vote. Brought to you by the 2013 Kia Soul, a new way to roll. O sea, quien administra un blog o quien lo lleva a ver ese tipo de cifras en el Google Analytics, 11,000 usuarios conectados en ese momento es abismal.
Y bueno, para quienes llevamos algo que no se acerca a esas cifras, pues es brutal, ¿no? Estamos hablando de 12 personas que ya levantaron un fondo de 1.5 millones de dólares y se mantienen pequeños. Esa es la importancia, ¿no? Mantenerse pequeños. Como dice el fundador de Tumblr, si ya no entran en el elevador, tienen un problema, ¿no? Entonces, creo que esta idea, incluso en Grupo Imagen, lo estamos haciendo de poco en poco. Invent tiene una idea más de startup. Empezamos de pequeños grupos y levantamos información ya hacia lo grande. ¿Y qué puede pasar cuando los medios le meten dinero? Bueno, ¿a cuántos les suena Robert Murdoch aquí? ¿Alguien tiene idea? Bueno, pues, es un señor que ya es bastante grande, que evidentemente todavía no ha entendido cómo son los medios digitales, que tienen muchísimos periódicos. ¿Y qué hizo? Cuando salió la tablet, fue de los primeros en apostar por un periódico en línea para tablet. Al año y medio tronó y tuvo que dar las gracias de esta forma. La herramienta lápiz labial, la herramienta quita de arrugas, la herramienta... ¿El audio, por favor? La herramienta alta más delgada, ¿no? A veces hasta he visto, por ejemplo, en las redes sociales que ponen ahí las herramientas típicas de la banda así de que la herramienta corra mexicana, ¿no? Bueno, si yo les platico de una vuelta que ahí tienes audio. Facebook Pro tiene un menú donde dice herramienta maquillaje, y en la herramienta maquillaje dice cepillo de dientes, gotas para los ojos, herramienta bronceada. Ahí tiene audio. ¿No? Sí, son herramientas que técnicamente se pueden entender. ¿Sí tiene audio tu video? Por ejemplo, el color, ponerlo. Bueno, por ahí están describiendo lo que sucede, justamente de una forma un tanto irónica. Dicen adiós. Esto costó $30 millones, todo el crear la plataforma de Daily que se buscaba realizar. So long, farewell, we put up a good fight. I hate to go, I'll miss this pretty sight. So long, farewell, I'll miss this lovely crew. For you and you, a shirt and Daily Blue. So long, farewell, we need to dull the pain. I know a way, let's drink some cheap champagne. So long, farewell, we're trying not to cry. I need to leave, there's something in my eye. We're sad to go, we cannot tell a lie. We thank you for so firmly standing by. We're done and gone. We gave it a good try. So long, farewell. It was one crazy ride. Goodbye. Bueno, pues comparen, ¿no? Lo que sucede con algo que se emprende a partir de 1.5, bueno, que ya tiene una inversión de 1.5 millones de dólares y lo que sucede con algo mal planeado de 30 millones de dólares, ¿no? Lo siguiente, entonces ya nos quedamos con lo primero, que es hacerlo barato, hacerlo sustentable. Número 2, involucrar comunidades. En este caso, The Elite Daily, por ejemplo, se hace llamar la voz de la generación Y. Y creo que ahí tienen una oportunidad súper importante. Están hablando de que son alrededor de 9 editores y los 9 editores tienen menos de 30 años. Saben a quién le están hablando y cómo hacerlo. Y además lo que tienen que hacer es, nada más consultan gente un poco mayor para que instruya en la parte de calidad y a partir de eso generan contenidos de calidad y bien enfocados. Entonces hablamos de hacerlo barato
y también involucrar comunidades. En algún momento me tocó, por ejemplo, entrevistar a Jack Dorsey, uno de los cofundadores de Twitter, y justo lo que yo le preguntaba, ¿hacia dónde va el usuario de Twitter, ¿no? O hacia dónde va Twitter como tal, y lo que me contestó fue, bueno, eso deberías preguntárselo a nuestros usuarios como tal. Entonces hay que estar muy atento de tener un mercado y también cómo le vamos a hablar, ¿no? El tercer punto, esto es un paso que hizo realmente de forma maestra Polymike, y a todos yo con las personas que lo compartí nos dejó impresionados, porque siempre se debate cómo hacer algo viral. Se habla de campañas, se habla de cierto tipo de SEO, cierto tipo de palabras y demás, pero cómo científicamente poder acercarnos a hacer algo viral. En este caso, lo que hizo Polymike, uno de los tipos que lo fundó trabajó en Goldman Sachs durante un año. Entonces tiene ya como ciertas bases, tanto académicas como laborales, para imaginarse otro tipo de cosas, para involucrar esto. ¿Qué hizo? Contrató una persona especialista en el comportamiento de los humanos, como tal, de la Universidad de Londres, y empezaron a ver ciertas tendencias y ciertos lenguajes y se subían a las notas, las redactaban de una forma que les funcionara y las promovían obviamente en SEO. ¿Cuánto tiempo, qué impacto tuvieron? Alrededor de notas con 75,000 shares, 61,000 shares o 45,000 shares. O sea, se dice que a veces no es una ciencia, pero sí lo es. O sea, entender el comportamiento de tu usuario es súper relevante, ¿no? Y yo diría ser viral / entender cómo piensa tu usuario. Y si ustedes están dentro de esta generación a la que le quieren hablar, pues todavía mejor, ¿no? Aquí hay una frase también que es relevante por lo que hace The Elite y también Polymike, que no es solamente ser viral, sino también ofrecer un contenido de calidad, porque bien se puede llegar a muchas personas, pero si de repente nada más le gustas por un post o 2 posts, tu rebote va a ser altísimo. Cuando lo quieras comercializar, pues muy poca gente te va a decir, vale, entramos, ¿no? O sea, comerciantes, pues. ¿Alguien aquí se acuerda del momento, digo, haciendo otro paréntesis y retomando lo que son los medios tradicionales con los que estamos aquí? ¿Alguien aquí recuerda el momento en el que se muere Michael Jackson, por ejemplo? ¿Dónde estaban como tal? Bueno, en mi caso, les voy a comentar y ahí me dejó impactado. Fue hace menos de 5 años, hace 4 años. Yo estaba en una junta editorial con editores del Economista, donde trabajaba en ese momento. La edad promedio de esa junta debe haber sido 42, 43 años. Yo estaba con una BlackBerry y veo pasar un tweet donde se comenta esto de Michael Jackson. ¿Qué hago? Me salgo, voy a Google, veo las noticias, regreso corriendo y ya dejo la nota, ¿no?, en la mesa. O sea, me sentí como en una película. Y lo que sucedió fue, o sea, impacto de todos, y ahí fue cuando dijeron, órale, o sea, lo que decía Pastrana en un momento, Twitter sí funciona en ese entonces, ¿no? No podrían creer qué tan poco en los medios de comunicación se han asimilado este tipo de cuestiones. Aunque ya hemos dado varios pasos, pues no estamos a nivel de un Wherever Tomorrow o cosas que suceden. Me refiero nada más en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad, no tanto a calidad. Entonces, creo que sí vale la pena hacer este balance en el cual puedan tener puedan ser virales, pero también promuevan la parte de calidad, ¿no? Entonces ya vamos con lo de hacerlo barato, estar enfocados, hacer viral. Y bueno, esta es la mayor pregunta que todos nos hacemos en parte de Internet. ¿Cómo hago negocios? Sobre todo porque ya si les ha tocado ir a hacer una pauta o buscar algún comerciante o demás, les dicen, bueno, lo tradicional es, pongo mi banner y ya. Pero eso ya no pasa, o sea, poner ya un banner, ni los quieren las empresas, ni tampoco lo quieren los usuarios. Entonces aquí viene el gran problema, ¿cómo es que hago un negocio de esto? Y aquí es donde viene parte de lo más importante en su empresa, que se llame blog, o se llame podcast, o se llame streaming, lo que sea. Pensarlo más grande. ¿Cuántos de ustedes por la escuela, o cuántos de nosotros pasamos por la escuela y nos decían la misión? ¿Cuál es la misión de tu blog? Ser la comunidad más grande de no sé qué, ¿no? O hacer los mejores productos de deportes o de tecnología o de música. Está bien, pero lo que tienes que pensar es en la forma práctica, hacia dónde te va a llevar eso, realmente cómo quieres cambiar lo que ya está hecho y a partir de eso apegarte a esa misión para tratar de comercializarlo de forma diferente. Y a esto me refiero, ¿cómo empatas misión con comercialización? Bueno, que vas a generar contenidos que sean más atractivos y no vas a generar nada más un podcast, no lo vas a ver como un blog, sino lo vas a ver como un producto. Y a partir de eso verlo como series.
Entonces tú ya entregas paquetes a tu gente, o bueno, a la gente que lo quiera comercializar, y ya lo haces de una forma más atractiva y tampoco tan intrusiva para tu usuario. Y al final del día, si le estás hablando a tu usuario meta, es más probable que el mercado se te abra en este aspecto. Ve al usuario no es que lo veas, o sea, sí velo, pero también tienes que ir hacia él. En este caso, nada más quiero retomar una anécdota que me sucedió hace 3 semanas, un mes en San Francisco. Estaba caminando con una amiga, una colaboradora, una periodista. Íbamos caminando por la calle con el smartphone y todas las calles tenían el nombre en el pavimento. Y ella de broma me dijo, es para que la gente vea en qué calle va, bueno, pues, hablando de San Francisco, es para que la gente vea en qué calle va cuando está con el smartphone, ¿no? Lo cual me parece también realmente peligroso, porque si cruzas la calle te puede suceder algo. Pero en este caso me quedé pensando, es brutal la cantidad de contenido que se está consumiendo en móvil. Entonces no nada más tienes que pensar en voy a tener mi blog en WordPress y demás, sino cómo lo vas a llevar a móvil, porque al final del día ahí es donde está tu usuario. Hoy en día ya tener un sitio per se ya no va a funcionar tanto. También la misma empresa que te va a patrocinar o que te va a publicitar dentro de tu espacio, te va a decir, bueno, y tu aplicación móvil, y ahí es donde tienes que ser relevante. Aquí les va un consejo, si quien hace contenidos, quien tiene su blog y demás, busquen Circa, cir.k, que es desarrollado por un experto de social media en Reuters. En mi opinión, es una de las mejores plataformas que se ha desarrollado para informar gente en aplicación como tal. Y lo que está bueno es que no nada más te reproduce el sitio como la mayoría de todos los que estamos ahorita de este lado, sino lo que hace es una imagen y te pone un post como si fuera de Facebook y de repente un tweet, muy como Storyfy, pero más reducido. Entonces, échenle ojo, Circa como tal, y de verdad que es bastante atractivo. Y bueno, ya esta cara es un tanto cliché utilizarlo, pero vale la pena recordar. Y si un usuario tiene un problema, pues es nuestro problema. También cómo vamos a llegar, insisto, a este usuario. No vale la pena decir, bueno, es que mi plataforma no lo permite. Tenemos que idear de alguna forma esto, ¿no? Ok. Esto es... Cuando emprendes un proyecto, a mí me ha tocado emprender alrededor de 4 proyectos y los 4 han fracasado. Y ya por eso es que estoy del lado ahorita de las empresas, pero tarde o temprano, una vez que plantas tu semilla de emprendedor, regresas ahí. Entonces, cuando emprendes tu proyecto, cuando tienes tu sitio, esto es lo que luego cuesta más trabajo de asimilar, ¿no? ¿Por qué voy a cambiar mi sitio? Si yo lo ideé, yo lo quiero así, yo lo quiero de esta forma. Entonces, justo lo que tienes que entender de ese lado es que tu sitio no es tu sitio, o sea, no es un sitio como tal y tampoco es tuyo. Tienes que ir con el usuario, escuchar qué es lo que sucede con él y además ellos te van a dar pauta de qué es lo que se consume más y tratar de dirigirte por ese lado, ¿no? En ese aspecto ya mencionábamos a Steve Jobs y Steve Jobs dijo algo en su momento que también lo dijo Henry Ford, que era, bueno, si Steve Jobs no hacía focus group, por ejemplo, porque pues, se guiaba por otro lado, ¿no? Genialidad. Y Henry Ford dijo, si le hubiera preguntado a la gente, pues la gente hubiera pedido caballos más rápidos. Aquí la idea es que sí vayas con la gente. O sea, bueno, si eres un genio como tal, pues está bien, pero si no, sí es atender lo que sucede con la gente, ¿no? Y acá lo que menciona uno de los cofundadores de Reddit, creo que más claro no puede estar, y lo menciona una plataforma tan amplia como él. Entonces, de entrada, cuando tengan un blog, o tengan un sitio, o tengan su podcast o demás, de verdad, escuchen qué es lo que sucede y sean flexibles. Aquí también, otra anécdota con empresas. Hace 2 o 3 semanas, platicando con el director de mercadotecnia de Bridgestone, hablaba también un startupero y decía, bueno, ¿cómo las pequeñas empresas podemos atenderlos a ustedes? Al final del día mueven cientos de miles o millones de pesos, ¿no? Y la idea, lo que dijo este señor de Bridgestone fue muy claro, sean flexibles. O sea, cualquier empresa grande puede poner un banner o puede poner un espectacular o demás. Lo que ellos quieren son ideas diferentes, ¿no? Asimilarse de otra forma, mezclarse con algún producto o con otro tipo de dinámicas dentro de un sitio más que lo tradicional, como tal. Y bueno, no sé si se alcance a leer, pero son 2 lecciones justamente, una de arriba del fundador de Polyc Mike y abajo del fundador de The Elite, que bueno, habla acerca del tiempo, que el tiempo pasa.
Otro, que hay que apasionarse por sus proyectos, que supongo que cada quien que inicia un proyecto se apasiona como tal. Y un tercer caso que es bastante relevante, con quién van a ser su equipo o tal. Entonces, lo que menciona el equipo de Polymic es que tienes que estar con gente que realmente te guste trabajar. Y además, si en algún momento te sientas en la junta y crees que eres el más inteligente, algo estás haciendo mal. Traten de rodearse de personas que también los puedan completar en ciertos aspectos. Una parte del reclutamiento va en contratar diferentes personas con diferentes percepciones, porque al final del día van a ser más integral un equipo, ¿no? Y eso lo vemos en las redacciones. Hoy en día ya no vemos tantos comunicólogos en ellas, sino de repente vemos otro tipo de profesiones, y lo importante aquí es que lo hacen de forma importante para nosotros en cuestión de la visión integral, ¿no? Bueno, 3 preguntas frecuentes que nos hacemos en las redacciones de los sitios. 1, si van a desaparecer los periódicos. Aquí otra vez me gustaría preguntarles, ¿cuántos de ustedes han comprado un periódico en los últimos, o en este año como tal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, realmente es muy poco lo que sucede aquí, y mi respuesta, que igual me quiero ver más como usuario de esto, es que no van a desaparecer como tal, pero sí se van a reducir de manera muy drástica. Entonces, en mi opinión, ¿qué modelos funcionan? Creo que está muy claro, tipo el Publímetro, que sucede como tal. Me ha tocado verlo en México, he ido en Finlandia, en Australia, y es de lo que más se consume como tal. Ya la gente no está consumiendo un periódico como tal. Entonces, bueno, esto lo comento porque todavía hay emprendimientos que de repente se basan en hacerlo de forma impresa. No estoy en contra de eso, creo que es un gran plus, pero corren cierto riesgo. Otro, va a desaparecer el dinero. Esa me gusta porque también tiene que ver con los medios de comunicación, bueno, con todos nosotros, ¿no? Y creo que también responde a lo mismo de los medios de comunicación, se va a ir transformando de poco en poco. Y ese tema es bastante interesante, pero lo voy a dejar para otro espacio. ¿Y cuál es el futuro de los medios de comunicación? Creo que el futuro de los medios de comunicación es como lo platicamos, ¿no? Que se componga, número 1, de grupos pequeños, número 2, que sean incluyentes, número 3, que sean influyentes dentro de su viralidad, que sean influyentes, número 4, que sean redituables, 5, que sean multiplataformas, y 6, que sean flexibles, ¿no? No hay como una clave tal cual, pero vaya, si de repente vemos sitios hechos por 3 personas de 22 y 23 años que llegan a tener entre 4 y 8 millones de usuarios únicos, o sea, creo que es de llamar la atención, ¿no? Y bueno, ya nada más, porque aquí no hablamos nada más a gente que está en medios de comunicación, sino también en otros emprendimientos y demás. Lo importante de esto que sucede con todas las nuevas tecnologías es que creo que los medios de comunicación somos un testigo dentro de este experimento. A nosotros nos ha tocado ver cómo se despiden gente porque se reducen redacciones, por ejemplo, o cómo se amplían otro tipo de grupos. Al final del día creo que también estos 6 pasos de hacer grupos pequeños, de ser incluyentes, de ser influyentes, ser redituables, multiplataformas y flexibles, puede aplicar a cualquier negocio. Entonces, vale la pena que lo tomen en cuenta. Esto es parte de mi experiencia. He emprendido varias cosas y también del lado empresarial, y es lo que les puedo mencionar como tal. Entonces, bueno, insisto, esas serían algunas de las 6 de varias claves para cambiar los medios de comunicación y sobre todo para adaptarse a ellos en estos tiempos tan turbulentos, por así decirlo. Muchas gracias.